Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Un placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos en el exterior. Y comenzamos, como cada tarde, repasando cómo está la actualidad en la agenda internacional. Comenzamos esta revisión con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y es que una gran represa en una zona del sur de Ucrania controlada por Rusia provocó evacuaciones en las poblaciones cercanas bajo riesgo de inundación y un cruce de acusaciones entre ambos países en guerra. Acusaciones cruzadas tras la destrucción de una gran represa en una zona del sur de Ucrania controlada por Rusia. Las autoridades designadas por Moscú en la región de Jersón denunciaron que la represa de Kakhovka fue parcialmente destruida por múltiples ataques ucranianos, calificados como un sabotaje deliberado. En cambio, responsables ucranianos acusaron a Rusia de haber destruido la presa con tal de frenar la contraofensiva que Kiev prepara para recuperar el terreno perdido en el sur y el este. Todos los servicios están trabajando, servicios de emergencia, policías y militares. Por favor, recojan sus documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. El jefe de la administración militar ucraniana en Jersón dijo que varios pueblos quedaron completa o parcialmente inundados y que habían empezado a evacuar la población de la zona. Por su parte, el jefe del gobierno de Jersón, nombrado por Rusia, indicó que ninguna gran población se encuentra amenazada de inundación tras la subida de entre 2 y 4 metros de las aguas. El agua subirá 72 horas antes de empezar a bajar de nuevo, después de lo cual procederemos a ocuparnos de las consecuencias de esta emergencia. La represa, tomada al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, aporta suministro a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y también abastece de agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla. Nuestra evaluación actual es que no hay riesgo inmediato para la seguridad de la central. Responsables ucranianos también denunciaron que la destrucción de la represa provocó el vertido de 150 toneladas de aceite de motor en el río Dnieper y advirtieron del peligro ambiental. A esta hora también revisamos cómo está la política norteamericana, y es que el ex vicepresidente Mike Pence desafió a Donald Trump por la nominación del candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, esto para las elecciones del próximo 2024, estableciendo así el inusual escenario de dos compañeros de fórmula convertidos en rivales. Mike Pence buscará la presidencia de Estados Unidos en 2024. El ex vicepresidente de Donald Trump presentó el lunes la documentación requerida para su postulación ante la Comisión Federal de Elecciones. Su equipo informó que el anuncio oficial se realizará el miércoles, día de su cumpleaños 64, con un acto en el estado de Iowa, que tradicionalmente abre la carrera en las primarias republicanas. Conservador evangélico y feroz opositor al aborto, Pence fue un vicepresidente leal a Trump, que acercó la derecha religiosa y estuvo siempre dispuesto a defender al presidente ante cualquier acusación. Pero se alejó de su círculo cuando una turba de simpatizantes de Trump irrumpió violentamente en el Congreso el 6 de enero de 2021 en Washington. Ese día, Pence ignoró el reclamo de Trump de frustrar la sesión en el Congreso para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Su ingreso a la arena electoral no altera mucho una carrera en la que Trump parte como favorito, seguido del gobernador de Florida Ron DeSantis, y luego un puñado de candidatos más que están muy rezagados en las encuestas. Colombia también ha sido noticia en los últimos días, y es que la autoridad electoral del país abrió una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular en medio de un escándalo por escuchas ilegales, chantajes y maletines con dólares que salpican al gobierno. La autoridad electoral de Colombia investigará la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha al ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenazando a Laura Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales de campaña por unos $3,5 millones, y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel.
Benedetti y Sarabia, que hasta hace unos días pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes en medio de un caso de escuchas ilegales. El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. La niñera de la ex jefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en la casa presidencial de Nariño, y luego sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas usando un informe falso de la policía para vincularla con narcotraficantes. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración. Tras la publicación de los audios, Petro aseguró que su gobierno no ha ordenado interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco. En el poder desde agosto, Petro arrancó su gobierno con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales en el Congreso. Pero la coalición se ha ido desbaratando y se distancia cada vez más de sus ambiciosas reformas. Y en otros temas que también son noticia en nuestra región, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció un nuevo plan contra la deforestación ilegal en la Amazonía, una señal de avance en sus promesas medioambientales, días después de que su Ministerio de Medio Ambiente fuera despojado de importantes atribuciones por el Congreso. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció el lunes un nuevo plan de seguridad para la Amazonía. Se trata de medidas para combatir delitos como el acaparamiento público de tierras, la minería ilegal, la tala, así como la caza y pesca en territorios indígenas, áreas de protección ambiental y en el bioma en su conjunto. Acabamos de relanzar el plan de acción y lucha contra la deforestación en la Amazonía legal, que en su versión anterior, durante mis 2 primeros mandatos, produjo la mayor reducción de las tasas de deforestación en la Amazonía en toda su historia de áreas protegidas, parques y reservas. El anuncio se realizó días después de que el Congreso aprobó cambios a la estructura del gobierno, que quitaron al Ministerio de Ambiente el catastro de tierras rurales, fundamental para el seguimiento de combate a la deforestación ilegal, así como la gestión de los recursos hídricos. Este plan también fue dado a conocer en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó de verde. Lula, que regresó al poder en enero, prometió colocar a Brasil como ejemplo de sustentabilidad, de alcanzar las metas de reducción de emisiones de carbono y llevar a cero la deforestación ilegal para 2030. Durante el gobierno de su antecesor Jair Bolsonaro, la deforestación anual promedio en la Amazonía aumentó 75% en comparación con la década anterior. Y tras este resumen informativo nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como de costumbre, analizamos todos los temas que son noticia en la agenda internacional.